Buenas tardes, mi nombre es Alma Janet Cajero Castañeda, pertenezco al grupo CW12 y en este video les voy a hablar sobre la práctica número 3 de la unidad 3. Para empezar tenemos, aquí yo ya tengo mi práctica terminada, mi formato en un libro de Word. Lo que hicimos aquí fue copiar un formato que el profesor nos mandó. Lo único que hicimos era que teníamos que hacerlo nosotros igual a esa imagen. Para insertar, lo primero que hice fue insertar esta imagen. Para insertar una imagen me voy a primero hay que descargar la imagen si la tenemos en nuestros archivos, o si queremos insertar una imagen prediseñada lo podemos hacer desde aquí. Lo que tenemos que hacer es irnos a la ficha insertar, al grupo ilustraciones, y aquí aparecen hace imágenes en línea. Esto ya serían formas o plasmar. Aquí yo selecciono una imagen, si yo ya la tengo desde en mis documentos, selecciono y lo único que hago es aceptar y se va a insertar la imagen. Para cambiar el tamaño de la imagen solamente tendríamos que posicionarnos en uno de estos puntitos que aparecen en el contorno de la imagen y darle el tamaño deseado, ya sea agrandarla o hacerla más pequeña, más ancha, más larga, etc. Para cambiar el tamaño de la columna A, lo que hice es que me posicioné en la parte derecha de la columna y cuando me aparecen estas flechas, al momento yo mantengo presionado el clic izquierdo y arrastro ya sea a la derecha para hacer más grande o a la izquierda para hacer más pequeño. Aquí pues yo lo quiero de 7 píxeles, supongamos, y suelto. Ahora en la columna C la voy a hacer más grande, yo le doy un tamaño de 380 píxeles. Aquí en medio voy a escribir, en C2 voy a escribir del mar informática, C.A.D, C.V. En C3 voy a escribir Avenida Chapultepec 333, Colonia Coyoacán. En C4 México DF, Colonia 50.400, México. Y en C5 voy a escribir teléfono 367-9921. Este texto que acabo de escribir lo voy a seleccionar y lo voy a resaltar en negritas en la ficha de inicio, grupo fuente, comando negrita. Ahora, para insertar esta línea es aplicar un estilo de borde. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar el rango donde yo quiero que aparezca mi borde. Yo aquí seleccioné desde 8B hasta desde B8 hasta I8. Me fui a la ficha inicio, grupo fuente, comando bordes y seleccioné bordes. Cuando aparece este cuadro yo elegí un estilo de borde, yo elegí aquí uno grueso y en este cuadrito yo voy a poner en qué parte de la celda quiero que me aparezca mi borde. Yo aquí elegí la parte inferior, de clic en aceptar y así fue como se coloca esta línea aquí. De la misma manera voy a poner una de J1 hasta J34 para simular como un tipo cuadro. Voy a aplicarlo igual voy a aplicar desde A34 hasta J34 el mismo estilo de borde grueso en la parte inferior y aquí en la parte derecha. Para insertar este cuadrito me fui a la ficha insertar, grupo ilustraciones, comando formas, desplegué la lista y aquí elegí este rectángulo. Por ejemplo, aquí voy a insertarlo de nuevo. Lo que hice, simplemente lo inserté y ya le di el tamaño que yo quise, jalándolo desde cualquiera de estos puntitos. Lo que hice fue que como yo no quiero que tenga relleno, me voy a la opción que dice relleno de forma, escribo sin relleno y luego lo acomodo donde yo desee, y lo que hice fue simplemente escribir dentro del cuadrito informe de gastos y aquí estaría el color del texto. Yo lo puse en un automático, ya podemos eliminarlo, ahí está. Ahora en la celda B10 escribí la palabra nombre, en B11 escribí sector
en F10 desde y en F11 hasta 2 puntos. Lo que hice en esta parte fue que inserté un tipo de borde primeramente. En todos estos inserté un tipo de borde. El tipo de borde que inserté es igual, es un borde grueso inferior. Seleccioné toda desde C10 hasta D10 y en sectores seleccioné desde 11 hasta D11. En la palabra donde escribí gasto, desde G10 hasta I10, y en la donde escribí hasta, desde G11 hasta I11. Y en todas inserté el mismo tipo de borde inferior grueso. Después lo que hice fue que para insertar esta listita que tengo aquí, primeramente me tendría que ir a la hoja número 2, en donde tengo la palabra auxiliar. Aquí voy a escribir en A1 sector, en A2 contabilidad, A3 compras, A4 ventas, A5 operativo, A6 recursos humanos y A7 calidad. En C1 voy a escribir empleados y voy a poner una lista de 6 empleados. Estos nombres pues yo me los inventé. Después voy a aplicar la opción de todos los bordes para hacer unas tablitas, y en E1 voy a escribir la palabra opción. Una vez teniendo esto, lo que hice aquí fue que inserté un botón. Lo que hice fue dar clic derecho, personalizar la cinta de opciones. Vamos a activar la ficha desarrollador. Aquí está, ya me apareció. Entonces aquí me fui a insertar a la grupo controles, comando insertar, y aquí me salió una lista de controles. Yo aquí el que elegí pues fue el segundo, cuadro control de formulario. Por ejemplo, aquí está, vamos a insertarlo aquí un ejemplo. Y aquí pues lo que hice fue que le di clic derecho, formato de control. En rango de entrada yo puse que aquí yo quería que me saliera, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, clic derecho, formato de control, y me fui a la hoja. Ok, vamos a darle un rango. Me voy a la hoja auxiliar, selecciono mi rango, que sería este, le vuelvo a dar clic y doy clic en aceptar, y aquí está, aquí me aparecen ya los nombres. Fue lo que hice en la parte donde dice en el controlador de nombre. En sector igual inserté otro de estos, otro controlador. En periodo lo que hice fue que, bueno, aquí puse una fórmula que se llama mínimo. Esta me va a servir para la información que yo capture aquí en la palabra donde dice fecha. Aquí yo voy a poner cada una de las fechas de las descripciones, que vendrían siendo los viajes. Entonces yo los tengo desordenados, yo no los tengo ordenados ya sea de más antiguo o más reciente, simplemente están capturados aquí. Entonces aquí yo quiero que me aparezca el periodo que se capturó, desde qué fecha hasta qué fecha. Entonces al mínimo me tiene que salir la fecha más antigua. Entonces lo que hice fue que escribí igual, ¿dónde está aquí sería? Es que no encuentro la tecla igual aquí. Bueno, no, es que no encuentro esta teclita. Entonces vamos a dejarlo como lo tenía. Simplemente escribo la palabra igual, mínimo, y luego voy a seleccionar el rango donde quiero que me elija la fecha más antigua. Voy a seleccionar desde B15
hasta B25 y voy a cerrar paréntesis, enter, y automáticamente me va a aparecer aquí la fecha más antigua. En hasta voy a poner la fórmula máximo, entonces voy a poner la palabra igual, el signo igual, voy a escribir máximo y me va a aparecer la formulita, la selecciono y de igual manera selecciono el rango de B15 hasta B25, cierro el paréntesis, doy clic enter y me va a aparecer la fecha más reciente, que vendría siendo aquí esta, 11 de marzo del 2016. Ahora voy a insertar otra forma aquí alrededor para crear estos rectángulos. Me voy a ir a insertar a formas y aquí seleccioné este rectángulo redondeado, lo inserté. Una vez insertado le di el color azul, yo le di el tamaño de igual manera aquí y escribí, aquí inserté un cuadro de texto donde puse la palabra responsable, aquí uno donde puse la palabra periodo y a los dos les quité el relleno. Ahora lo que vamos a hacer aquí, en B14 vamos a escribir la palabra fecha, en C14 descripción, en D14 alojamiento, en E14 transporte, F14 comidas, G14 teléfonos, H14 otros y en I14 total. Una vez que haya puesto eso, le voy a dar como un tipo rango hasta la columna, hasta la fila 25, y le voy a insertar de igual manera una tipo tablita, seleccionando el rango y aplicando el estilo de todos los bordes para que le dé como la de forma de una tablita. En todas las palabras que escribí como título voy a remarcarlas en negritas. Ahora en B27 voy a escribir subtotal. En C27 voy a escribir, en D27 voy a escribir, perdón, en esa no voy a escribir nada y hasta acá. Me voy a ir hasta acá. Hasta H28 voy a escribir total y H29 voy a escribir la palabra adelanto. Estas las voy a remarcar también en negritas. Ahora lo que voy a hacer es escribir acá un cuadro donde diga aprobado, otro rectángulo con el cuadro de texto notas y voy a insertar aquí dos botones. Estos botones los inserté desde la ficha desarrollador en insertar, y los botones que inserté vendrían siendo estos botoncitos. Inserté dos, a uno le escribí la palabra devolución y a otro reembolso. Ahora vamos a capturar todos los datos. Yo aquí lo que hice fue simplemente la fecha, pues es pues sí, obviamente escribí la fecha, la descripción, el viaje y el destino, cuánto se gastó en alojamiento, en transporte, comidas, teléfonos, otros y total. Entonces lo que yo quiero aquí es que en la palabra subtotal, donde tengo el subtotal, me sume todo lo que gasté en alojamiento, todo lo que gasté en transporte, todo lo que gasté en comidas, teléfonos, otros y el total. El total vendría siendo el total de los viajes, de todo lo que gasté por cada uno de los viajes dependiendo de la fecha. Entonces en subtotal voy a escribir una fórmula que me sume todo esto. Entonces voy a poner el signo de igual, escribir la palabra suma y voy a seleccionar el rango que vendrá siendo desde D15 hasta D25 y automáticamente me va a dar esta fórmula. Lo mismo en transporte, lo mismo en comidas, teléfonos, otros y lo mismo en total. Ahora aquí donde dice la palabra total, simplemente lo que tengo que hacer es copiar lo mismo de aquí. Solamente voy a poner igual a I27, que vendrá siendo esta celda, y automáticamente me va a copiar la misma cantidad que me aparece. En la palabra adelanto, pues yo ahí ya voy a teclear alguna, no sé, cualquier cifra que se me venga a la mente. A mí se me vino 20.000 y aquí tiene que aparecerme lo que resta. Por ejemplo, aquí lo que puse es, si quiero que me aparezca lo que se resta, quitándole al total el adelanto, lo que tengo que hacer es poner una fórmula en la cual, o una operación en la cual me aparezca esa cantidad. Lo que yo hice fue escribir igual al adelanto menos el total, y esto es lo que me sale de resultado. Al momento de yo mover aquí, me tiene que cambiar esta cifra. Por ejemplo, supongamos que adelanto tuve
10,000 pesos, doy enter y automáticamente se cambia esta cantidad, que restan 386,010 pesos. ¿Qué más? Estos botones, a ver, aquí me tiene que aparecer, dependiendo al empleado, la opción que aparezca, ya sea opción devolución u opción reembolso. Lo que hice también fue que aquí en la columna B apliqué el formato de fecha corta. Me fui a la ficha inicio, al grupo número, seleccioné el comando de formatos y me fui a más formatos de número. Aquí elegí el de fecha, elegí el de fecha, pero hay diferentes estilos. Yo elegí el de fecha corta, que vendrá siendo doy en aceptar y pues aquí está, de esa manera se me puso. Si yo le escribo, no sé, 9 de... Ay, es que solamente que aquí no... Ahí está, 9 de marzo del 2000 y ahí está. Ay, solamente que no se aplicó bien. Ok, formato, fecha, más formatos y ahí está. En la columna D, E, F, G, H y por último en la I apliqué el formato de moneda. La selecciono igual, me voy a la misma, bueno, lo puse uno por uno. Lo que hice fue que lo puse en tipo moneda y así es como se aparece, con el signo y los 2 puntos. Igual manera, si yo no quiero que me aparezcan los ceros como en la práctica anterior,